Hola, bienvenidos una vez más a este espacio devocional Hablando con Dios en casa. Estamos seguros de que Dios hablará a tu vida en este día a través de su santa y poderosa palabra. A propósito, hoy estaremos compartiendo el texto de la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Podemos ser testigos a diario de cómo los fenómenos naturales son cada vez más impactantes en todo el mundo. Terremotos, tsunamis, volcanes en erupción, tormentas, ciclones, huracanes, intensas nevadas, calores excesivos, desbordamiento de ríos y la braveza del mar convergen todos en algo característico, el ímpetu con el cual se desarrollan y causan tanto daño. Si bien sabemos que todo esto está en control del Dios creador, a lo largo de la historia el hombre siempre ha relacionado su acción devastadora con el enojo y furia de los dioses, por lo cual el hombre siempre ha sido temeroso de sus grandes manifestaciones y ha encerrado toda su capacidad en una frase, lo que él llama la fuerza de la naturaleza. Hoy compartiremos un mensaje que he llamado la fuerza de su promesa. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que la fuerza de su promesa hace que creamos sin ver. El versículo 23 en su primera parte nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La recomendación del escritor a los hebreos es la de mantener firme la convicción y declaración que se hizo con los labios y de todo corazón de que Cristo es el Salvador y el Redentor de sus vidas, sin ninguna clase de titubeos que demuestren incertidumbre o inseguridad. La expresión mantener se refiere a perseverar en la misma tónica a través del tiempo y en medio de cualquier circunstancia, con el objetivo de alcanzar lo que de Dios se ha recibido como una promesa. Es por esto que, con el ánimo de que los creyentes comprendan el privilegio que tienen, el autor les recuerda que fue el sacrificio de Cristo lo que permitió que por la fe pudiesen acceder a la presencia de Dios con toda confianza. Esta es la seguridad de todo aquel que sin ver pueda creerlo en su corazón, pues es por la fe que se declara aceptar ese sacrificio de amor por todos nuestros pecados y también la esperanza de verlo de nuevo algún día. Pero esto solo es posible por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, porque definitivamente tiene que ser un milagro el poder aceptar el hecho de la muerte y resurrección de Cristo, al igual que su promesa de regresar sin haber estado presentes en ese momento, lo cual el Señor mismo califica como un acto de fe bienaventurado cuando dice: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esto consiste entonces la fuerza de la promesa divina, en que como creyentes en Jesús caminemos en fe sin necesidad de ver, porque como está escrito, por fe andamos, no por vista. Un segundo elemento de la fuerza de su promesa es que radica en su naturaleza. Leamos la segunda parte del versículo 23. Porque fiel es el que prometió. La exhortación del autor de perseverar en esa convicción se fundamenta en una única verdad que no puede variar, a pesar de cualquier factor externo, y es la verdad de que Dios es fiel. Porque si algo caracteriza a aquel que nos ha prometido, es la veracidad de sus palabras. El mismo Espíritu Santo testifica en labios de Balaán cuando dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esta no es la primera vez donde se oye de la fidelidad del que promete, pues aún el apóstol Pablo también lo afirma: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No quedan dudas entonces de que si el Señor lo dice, es un hecho su declaración, y en esto radica el poder de todas sus promesas. Un tercer elemento en este mensaje es que genera nuevas motivaciones. El versículo 24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El resultado de creer concede el privilegio de pertenecer a la familia de Dios con múltiples beneficios. Porque si bien creer en Cristo como Señor y Salvador puede generar adversidad y oposición de muchos en el Evangelio,
encontramos la bendición de contar con muchos también que procuran el bien mutuo. Y esto es seña particular y común denominador de los que siguen las pisadas del Maestro, porque estas fueron sus palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que si algo caracteriza al pueblo de Dios, no es solo tener en común una esperanza, sino el experimentar lo que produce el Espíritu Santo como resultado de su proceso en cada uno, en la espera del cumplimiento fiel de su promesa, lo cual no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios. Los creyentes en Jesús no deben olvidarse de manifestar continua y abundantemente lo que Dios ha derramado en sus corazones con tanta fuerza, su perfecto amor como fruto del Espíritu, mientras aguardan con paciencia que su Señor cumpla con su palabra. Un cuarto elemento de este mensaje, la fuerza de su promesa, es que nos asegura en un firme lugar. El versículo 25, la primera parte, nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En consecuencia con lo anterior, es interesante poder ver cómo el escritor enfatiza en la urgencia de que todos los creyentes permanezcan en búsqueda constante de la presencia de Dios en oración y en el estudio de la palabra, pero no de manera particular, sino en unidad con todo el cuerpo de Cristo. Desde el principio, tanto para los apóstoles como para el resto de los discípulos, fue clara la necesidad de reunirse regularmente para afirmar su fe y común esperanza, además de ser de todo el agrado de Dios el poder ver a sus hijos reunidos en su nombre. El congregarse brinda una sin igual sensación de protección y confianza, porque al hacerlo continuamente y con una correcta motivación, se podrá experimentar lo prometido por Dios, y que expresa el salmista cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo urgente de hacerlo radica en que a medida que la promesa de su advenimiento se acerca a su cumplimiento, los tiempos se van tornando mucho más difíciles, y el apartarse de los hermanos de manera descuidada generará un gran desánimo, con el peligro de que la llama de la fe y del amor se apague. Así que el congregarnos hace parte de nuestra vida como creyentes en Jesús y nos mantiene anclados a su firme promesa. Por último, la fuerza de su promesa sostiene vivo nuestro anhelo. El versículo 25, la segunda parte, nos dice: sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para el mundo de hoy, como para el del tiempo en que fue escrita esta epístola, es difícil aceptar que la razón de ser de la Iglesia sea precisamente el aguardar con paciencia lo que, supuestamente, Dios les ha prometido a los que creen en Él. Esto es descrito con exactitud por los burladores de los últimos tiempos, cuando dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No obstante, lo que el apóstol Pedro responde es lo que debemos tener en cuenta siempre, porque él dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto debe estimular a la Iglesia a jamás dejar de recordar tan vigorosas palabras, como lo hacía la Iglesia primitiva en sus saludos, cuando decían Maranata. Si Dios lo prometió, póngale la firma, y nos dará también la fuerza para saber esperar. Allí donde estás es tiempo importante para que agradezcamos a Dios por esta palabra que nos insta a estar apercibidos, a prepararnos porque pronto está su regreso. Su promesa es fuerte.
y tiene todo cumplimiento. Padre, te damos gracias por la bendición de esta porción de tu palabra, Señor, que nos estimula a creer, que fortalece nuestra fe y nos anima, Señor, a aguardar con paciencia lo que tú nos has dicho, porque de cierto lo cumplirás. Tú eres Dios fiel, Señor. En todo lo que nos has dicho, siempre cumplirás tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy. Amén y amén.